Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a discutir lo referente a los potenciales electrodinámicos, invariancia de Gauge y los gauge de Lorentz y de Coulomb. Los potenciales electrodinámicos son una extensión a los potenciales escalar y vectorial que ya hemos conocido y ya hemos tratado en los estudios de la electrostática y la magnetostática. Como se vio en su momento, estos potenciales son fundamentales a la hora de realizar tales estudios, dado que puede simplificar mucho los cálculos de los campos a partir de dichos potenciales. En el caso de los campos dependientes del tiempo, también son fundamentales, dado que nos permiten calcular, entre otras cosas, los campos eléctrico y magnético a partir de dichos potenciales, y a su vez esos potenciales son calculados a partir de las fuentes de carga corriente. Para comprender el origen de los potenciales electrodinámicos, nosotros vamos a partir de las ecuaciones de Maxwell en el vacío. En este caso, al considerar la ecuación número 3, al igual que en la magnetostática, podemos expresar el campo magnético como el rotacional de un campo vectorial A. Recordemos que la divergencia del rotacional de un campo vectorial cualquiera siempre es igual a cero, es una identidad vectorial, de modo que esta representación es general, que nos permite expresar el campo en términos de A. Notemos lo siguiente. Al sustituir la ecuación 5 en la número 2, y luego de manipular un poco tal cual como se indica acá, vemos que llegamos a esta expresión y otra vez usamos una identidad vectorial donde el rotacional de un gradiente siempre es igual a cero, lo cual nos permite expresar esta suma de campos vectoriales como menos el gradiente de una función escalar. Esa función escalar, por analogía con la electrostática, representa el potencial escalar, la función de potencial. De modo que al despejar E, lo que obtenemos es que el campo eléctrico se puede calcular como menos el gradiente del potencial menos la derivada parcial del potencial vectorial respecto a tiempo. El potencial vectorial magnético. En este punto nosotros podemos ver que existe una similitud respecto al caso electrostático y magnetostático, pero también hay unas diferencias fundamentales. Por ejemplo, aquí en este caso, el campo eléctrico no es independiente del potencial vectorial magnético. Realmente están acoplados. De tal manera que, si nosotros vamos a hacer un estudio, no podemos hacerlo de manera independiente, como se hacía en la electrostática, donde definíamos un potencial escalar, la función de potencial, para el caso estático y la función del potencial vectorial magnético para el caso magnético. Ahora están acoplados. Si nos remitimos a lo que mencionamos hace un momento, ya en este punto tenemos cómo calcular los campos eléctrico y magnético a partir de los potenciales escalar y vectorial. Sin embargo, todavía no sabemos cómo calcular los potenciales a partir de las fuentes. Para determinarlo, vamos a precisamente a considerar las ecuaciones fuente, que son las ecuaciones 1 y 4 en las ecuaciones de Maxwell, y vamos a sustituir la ecuación número 6 en la ecuación número 1. Luego de sustituir y reescribir de esta manera, finalmente procedemos a tomar la otra ecuación fuente, que es la ecuación número 4, y vamos a sustituir las expresiones 5 y 6. Es decir, el campo magnético lo expresamos en términos del potencial vectorial y el campo eléctrico en términos de los potenciales phi y A, tal cual como está acá. Reescribimos y a lo que llegamos es a un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales acopladas, no homogéneas, pero son ecuaciones diferenciales lineales.
en todo caso. Aquí surge una constante C, conocida como la velocidad de la luz en el vacío, pero por ahora solamente nos referiremos a ella como una constante. Y entonces vemos nosotros que poseemos las ecuaciones de movimiento de dichos potenciales. Es decir, disponemos de las ecuaciones que describen la evolución temporal y la estructura espacial de dichos potenciales. Esas ecuaciones tienen un pequeño inconveniente de que están acopladas y no son nada fáciles de resolver. Pero por fortuna, eso no hay que hacerlo de esa manera. Es decir, no tenemos que proceder a resolver ese sistema tal cual como está, sino que existen mecanismos mediante los cuales esas ecuaciones se pueden simplificar e incluso desacoplar. ¿Qué es eso que nos permite a nosotros desacoplar esas ecuaciones? Entonces, en este punto pasamos a algo denominado invariancia de gauge o invariancia de calibración o de medida de los potenciales, que no es otra cosa que realizar un ajuste al potencial vectorial, a los potenciales que ya hemos utilizado para describir los campos, cambiándolos convenientemente, pero sin necesidad de producir un cambio efectivo en los campos que estamos midiendo. En otras palabras, los cambios que elijamos en los potenciales no tienen por qué afectar los campos que estamos midiendo, que pasan a ser nuestros observables. Entonces, existe no unicidad de estos potenciales, pero no nos afecta en ese campo. ¿De dónde proviene esa no unicidad? Veamos la expresión número 5 nuevamente. La expresión número 5 nos dice que el campo magnético se calcula a partir del rotacional del potencial vectorial magnético. Pero fíjese que si nosotros le sumamos el gradiente de una función arbitraria a este potencial vectorial, denotando esta función arbitraria como función de gauge o función de calibración, miremos lo que pasa. A ese nuevo potencial le voy a denominar A'. De modo que el campo calculado con ese nuevo potencial A' lo calculamos con el rotacional de A', tal cual como lo establece la ecuación número 4. De modo que al sustituir, vemos que aquí nos queda rotacional de A, que no es otra cosa que el campo magnético calculado a partir del potencial vectorial A. Y el rotacional de un gradiente, pues siempre es igual a 0 por la identidad vectorial. Entonces, ¿qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado acá? De que el campo magnético no se distorsiona, aquí me disculpan, aquí es de', el campo magnético no se distorsiona cuando añadimos o sumamos el gradiente de una función escalar al potencial que habíamos tenido originalmente. Aquí claramente tenemos exactamente el mismo comportamiento presentado para campos magnetostáticos. No hay ninguna diferencia. Pero tengamos en cuenta que el campo eléctrico es afectado también por la elección del potencial vectorial A. Miremos la expresión número 6. Si nosotros cambiamos el potencial vectorial A de la manera que se hizo, ya demostramos que no afecta el campo magnético, pero claramente va a afectar el campo eléctrico. Claramente lo va a afectar porque le ha incorporado otro término acá. De tal manera que si nosotros pretendemos que no se modifique el campo que estamos midiendo, pues así como hicimos un ajuste sobre el potencial vectorial A, vamos a realizar un ajuste sobre el potencial phi, lo cual indicamos de esta forma. Entonces definimos un nuevo potencial escalar phi', como el que teníamos, phi, más una función escalar arbitraria que no la conocemos, una función totalmente desconocida.
bajo esta elección, el campo eléctrico calculado nos quedaría menos el gradiente de φ' menos de A' de t, que no es otra cosa que la ecuación C aplicada al nuevo potencial. Y luego vamos a sustituir la expresión del nuevo potencial en términos del potencial anterior, es decir, la ecuación número 12. Sustituimos y aquí sustituimos a su vez el potencial vectorial expresado de acuerdo a la ecuación número 10. Después de reorganizar, vemos que los dos primeros términos corresponden a el campo eléctrico original, es decir, al calculado con los potenciales escalar y vectorial φ y A. Si nosotros deseamos de que los campos sean iguales, E' sea igual a E, pues claramente este término tiene que anularse. Y este término se anula si este término en general o es una constante o es igual a 0. Elegimos la constante igual a 0 por simplicidad, porque sabemos que una constante sumándose al potencial escalar es totalmente irrelevante. Eso ya lo vimos en el gauge utilizado para la electrostática. De tal manera que consideramos que esto debe ser igual a 0, por lo tanto, la función que nosotros estamos buscando es menos de φ de t. De esa forma, el campo eléctrico no se modifica, no se distorsiona. ¿Qué tenemos acá? Si organizamos las ecuaciones 10 y 12 con esta función f tal cual como está definida, llegamos a este conjunto de transformaciones del potencial conocida como transformaciones de gauge o transformaciones de calibración. De modo que siempre que usted haga este cambio, fíjese que aquí está asociada la misma función, φ. Si usted respeta este cambio, esta transformación, usted tiene la garantía de que los campos eléctrico y magnético que está midiendo no tienen ninguna variación. Estas son las transformaciones de gauge. En este punto nos damos cuenta que existe un conjunto infinito de potenciales A y φ que nos pueden describir los campos eléctricos y magnéticos. Tenemos una baraja de posibilidades, y más que una baraja, es una baraja infinita, en donde nosotros vamos a elegir convenientemente los potenciales A y φ, de tal manera que nos simplifiquen el problema matemático sin sacrificar, sin penalizar el componente físico. Entonces la idea es elegir la función de gauge de tal manera que las ecuaciones del movimiento del potencial sean lo más simple posibles de resolver cuando se escriban en variables primadas. Bueno, pero surge la pregunta, ¿y cómo vamos a elegir esa función esa función psi, de tal manera que nos conduzca al caso más simple? En la práctica, generalmente uno no se concentra sobre φ. En la práctica, uno se soporta en el teorema de Helmholtz para poder hacer ese ajuste. ¿A qué nos referimos? Volvamos a la ecuación número 5. La ecuación número 5 es la que nos permite calcular el campo magnético a partir del rotacional del potencial vectorial. Si la escribimos en orden inverso, tenemos que el rotacional de A es igual a B. Si nosotros recordamos el teorema de Helmholtz, este establece que un campo vectorial está descrito cuando de ese campo se conoce su función de divergencia, o sea, sus fuentes, y su rotacional, es decir, su circulación. De esta manera, el campo vectorial está descrito. Resulta que para nuestra función de potencial, la función de potencial aún no está definida porque no hemos definido su divergencia. Entonces, al definir la divergencia, nosotros estamos definiendo indirectamente cuál es nuestro gauge o cuál es nuestra función de gauge para el caso particular. ¿Ok? Entonces,
Si elegimos divergencia de A igual a cero, arbitrariamente elegimos divergencia de A igual a cero, pero a pesar de que tenemos esa libertad de elegir, tengamos en cuenta que estamos habilitados a dicha libertad. ¿A qué me refiero cuando digo que estamos habilitados para operar con libertad? Porque ya mencionamos las ecuaciones de transformación que nos dan esa posibilidad infinita de ajustar el potencial. Entonces simplemente elegimos divergencia de A igual a cero. En ese caso, si nosotros miramos las ecuaciones de movimiento 6 y 7, 7 y 8, si sustituimos aquí divergencia de A igual a cero y divergencia de igual a cero aquí en la número 8, pues claramente el sistema se simplifica en estas que están acá, las expresiones 15 y la expresión 16. La expresión 15 no es otra cosa que la ecuación de Poisson, pero en este caso es una distribución de carga que depende del tiempo. Y la ecuación 16 tiene forma de ecuación de onda como no homogénea, pero aquí tiene un término, bueno, un término adicional que, bueno, en este momento no voy a describirlo. Y nos vamos a concentrar en la expresión número 15, de tal manera que este tiene solución conocida. Recordemos los estudios de la electrostática, pero siempre que impongamos la condición que ese potencial en el gauge de Coulomb tienda a cero cuando R tiende a infinito, es decir, que se anula en el infinito. Imponiendo esta condición, tenemos entonces la solución del primero. Este gauge de Coulomb, precisamente por esta estructura matemática, es ampliamente usado en física atómica, física molecular y en materia condensada, precisamente porque dicho potencial enlaza partículas con carga opuesta en órbitas estables. Es decir, el potencial tal cual como está descrito está más acorde a la física del proceso que describe. Y eso simplifica matemáticamente las cosas. La ecuación de movimiento para el potencial vectorial A se puede simplificar manipulando 16. Es decir, sustituimos el potencial que ya conocemos aquí. La 17 la sustituimos en la 16. Y luego de reorganizar este operador pasa aquí a derivar parcialmente la densidad de carga. Nos apoyamos en la ecuación de continuidad para expresarlo como menos la divergencia de J. Ahora, recurrimos una vez más al teorema de Helmholtz. Con el teorema de Helmholtz ya sabemos que podemos expresar un campo vectorial que en este caso sería el de la densidad de corriente como la suma de estas dos contribuciones en términos de su divergencia y de su rotacional. Entonces, estas dos son componentes totalmente independientes y esta me proporciona la componente paralela de la densidad de corriente y la componente perpendicular de dicha densidad de corriente. Entonces, luego de manipular, nosotros vemos que este término es similar al de la ecuación 18, solo hay que ajustar la constante que multiplica, de tal manera que luego de despejar este término, 1 sobre c cuadrado por gradiente de phi sub c por el gradiente de esta derivada parcial, vemos pues que este término puede expresarse como, como esta diferencia de densidades de corriente. De modo que, miremos acá, este término es idéntico al 19, sustituimos y finalmente la ecuación adopta una forma simple en donde ahora está definida exclusivamente en términos de la densidad de corriente, bueno, de la componente transversal. Este sí es una ecuación de onda no homogénea. Entonces, si va a utilizar el gauge de Coulomb, estas son las dos funciones que le determinan su potencial a partir de las fuentes.
aquí en términos de la densidad volumétrica de carga y aquí en términos de la componente perpendicular de la densidad de corriente. Otro gauge bastante utilizado, muy utilizado, es el gauge de Lorentz. Para comprender el por qué este gauge adopta esa forma, vamos a retornar a las ecuaciones de movimiento originales, que son las ecuaciones 7 y 8. Como se mencionó hace un momento, esas ecuaciones son acopladas. Es un problema tremendo a la hora de resolver. Pero nosotros vemos que si convenientemente elegimos la divergencia de A como el negativo de este término, pues claramente este término se va a anular. Y luego sustituimos esta divergencia de A en la ecuación número 7. Hacer eso desacopla las ecuaciones. Entonces definimos divergencia de A igual a menos 1 sobre C cuadrado por la derivada parcial de phi con respecto al tiempo. Es fácil comprobar lo que acabo de mencionar, es decir, que su sustitución reduce las ecuaciones de movimiento de los potenciales a estas que aparecen acá, que no son otra cosa que ecuaciones de onda no homogéneas. Su forma, la forma como están escritas es exactamente la misma, tanto para el potencial escalar como para el potencial vectorial. Una está en términos de la fuente de carga y otro está en términos de la fuente de corriente. A la hora de resolver, eso también tiene sus beneficios, dado que puedo utilizar las mismas técnicas para uno o para el otro. El gauge de Lorentz es muy popular para resolver problemas donde el gauge de Coulomb no simplifica la física del problema. De hecho, lo vamos a utilizar cuando vayamos a resolver problemas de radiación y ese gauge es muy utilizado en cálculos relativistas porque dicha condición permanece invariante bajo transformaciones de Lorentz de dichos potenciales. Es decir, es un gauge que se acopla bastante bien a la formulación relativista de la electrodinámica como tal. Muy bien, con esto finalizamos lo correspondiente a los potenciales electrodinámicos, las transformaciones de gauge y los gauges de Lorentz y de Coulomb, que son fundamentales para el estudio de los campos en términos de potenciales, lo cual simplifica mucho los problemas. En el próximo video vamos a discutir las leyes de conservación, es decir, qué leyes de conservación se encuentran implícitas en las ecuaciones de Maxwell. Esa y otras preguntas las vamos a resolver en el siguiente video.